darle pase para poder hablar un poco ya de Frank Chuan. Muy bien, Frank Chuan es ingeniero humanista, curioso, insaciable, como él se describe, un obsesionado con el resultado y el impacto en la sociedad. Irradia polimatía, para los que no saben, la polimatía es la sabiduría, digamos, o el conocimiento amplio en diversas disciplinas, ¿no? Así que ya aprendimos algo también. Frank busca inspirar a directivos, a desarrollar la curiosidad, la imaginación, la creatividad y, por supuesto, la experimentación. También, por cierto, la autenticidad a partir del liderazgo y todo ello para, digamos, que complementen el pensamiento analítico, ¿no? Que practican en la búsqueda justamente de la eficiencia y la productividad en el mundo de la empresa, ¿no? Desde hace más de 17 años, pues Frank enfoca la innovación como consecuencia del reflejo en la cultura, ¿no? Lo cual es un elemento fundamental en estos tiempos. Y, por cierto, Frank Chuan ha ayudado a organizaciones en más de 40 países, actualmente es miembro de 5 consejos de exploración que complementan los consejos de administración y ha desarrollado junto con el profesor y amigo personal Jay Rao de Babson el diagnóstico de Inequation. Inequation ayuda a conocer los frenos y aceleradores culturales, ¿no?, de las empresas, de las organizaciones ante los retos de la transformación y las consecuencias de las innovaciones. Finalmente, Frank Chuan también es profesor colaborador en la Escuela de Negocios del IES de España, de Babson, del PAT en Perú y de EDEM también. Frank Chuan, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenos días para los que os conectéis desde Allende los Mares. Con esta introducción yo creo que ya podemos... He acabado agotado. Sí. Ahora que has narrado todo lo que hago, he acabado agotado. Hago tantas cosas que ya estoy cansado de pensarlo. Vale, Fran, para mí es un lujo poder compartir este espacio de aprendizaje y básicamente para que la audiencia, que se conectan ya de varios países, puedan también, eh, a partir de este momento, preguntar, comentar acerca de innovación. Frank Chuan es un experto en innovación, así que procuraremos sacarle el jugo a Frank en este espacio de aprendizaje. Yo quisiera comenzar con lo siguiente, Fran. Voy a parafrasear a Jack Welch, es un líder al cual sigo con frecuencia. Parafraseando a Jack Welch decía que si los cambios dentro de una empresa son, son menos en proporción a los cambios que están generándose fuera de ella, entonces los días de esa empresa podrían estar contados. ¿Qué opinión te merece eso, Fran, para abrir con este gran tema? Empezamos con una bomba de neutrones. Ciertamente. A ver, yo me permitiría añadir al Jack y lamentablemente recientemente fallecido Welch. Complementaría con que las crisis no generan nuevos problemas, sino que aceleran las transformaciones que ya se estaban dando. Así que como aceleran el ritmo de la transformación que se estuviera dando, lo que hacen es, pues aquellas organizaciones que ya iban despacito, como la canción, pues tienen problemas y sufren muchísimo más. Y la única capacidad que tiene una organización para acelerar el ritmo de cambio y ser más ágil es crear una cultura de ello. No sirve de nada certificar a las personas en metodologías ágiles si el mindset no cambia o si la burocracia no se modifica o si el modo de retribuir a los directivos y a los empleados no es diferente. Así que bendito Jack Welch, así es, si la velocidad del cambio de fuera es superior al tuyo, tus días pueden estar contados, pues ojo, porque todas las crisis lo que hacen es acelerar el ritmo. Vale, espectacular. Y bueno, esta cita para arrancar el programa, pues busca justamente provocar esta discusión, esta conversación apasionante. Bueno, hoy tenemos un tema espectacular, Fran, si me permites, para poder compartirlo con el público, las 9+1 habilidades fundamentales de los líderes de culturas de innovación. ¿Qué podemos digamos, considerar como elementos importantes para comenzar en estas 9+1 habilidades fundamentales de los líderes de hoy en cultura e innovación?
A ver, no sabes cuánto me alegro que me hagas esa pregunta. Sin lugar a dudas, lo primero que yo animaría es a reflexionar si la palabra innovación es la adecuada. Vale. Si no entendemos todos en un comité de dirección lo mismo bajo el concepto, bajo el paraguas de qué es innovación, pues es como felicidad. Pues todos entendemos, queremos ser felices, pero igual entendemos cosas diferentes o nos hace feliz diferentes cosas. Dicho esto, lo primero es tener claro qué es innovación para nuestra cultura. Luego es conocer nuestra cultura. Toda organización, aunque no sea consciente, tiene una cultura. Y en muchísimas ocasiones, muchísimas veces, más de lo que debería ser, no se conoce la cultura que se tiene. Se cree que se sabe que la cultura, nuestra cultura es, pero en realidad no se tienen datos que lo sustenten. Y esa reflexión es la que nos llevó a Jay, a mí y a otro profesor de Babson, a Joe Weintraub, a crear modelos de diagnóstico. Y el paradigma que nos movía es que la innovación es el reflejo, es la consecuencia de nuestra cultura. Si nuestra cultura es muy bottom line, lo mejor que podemos aspirar es a la mejora continua. Si nuestra cultura no mira tanto a los pies, sino que mira más en el horizonte, pues igual podremos ser incrementalistas. Y si miramos al cielo, pues igual somos radicales o disruptivos. Pero la cultura no es más que el reflejo del estilo de los líderes. Y por eso un líder como Jack Welch fue capaz de entrar en una gran corporación como General Electric e inspirar con su personalidad y sus actuaciones cambios que fueron bastante radicales y que transformaron bastante la cultura y, por tanto, los resultados de General Electric. Y en esa reflexión con Jay Rao, con mi socio y amigo, como bien has mencionado, pues detectamos que había 9 habilidades, 9 elementos que estaban en la cartera, en la agenda, tenían que estar en la agenda de los líderes. Y con el tiempo hemos descubierto que había una 10ª y por eso ya no hemos modificado nuestro modelo, sigue siendo de 9 elementos y le hemos añadido el ingrediente mágico. Vale, Fran. Ahora te escuché hablar hace un momento justamente, por un lado, de innovación, por un lado también de lo que es la parte incremental y la parte disruptiva. Tenemos un público variado y variopinto, como digo, y a veces podríamos caer en este riesgo de no entender claramente lo que significa, por ejemplo, diferencias tan básicas, pero a ver, no asumamos nada, entre, por ejemplo, la diferencia entre creatividad e innovación. Porque a veces podríamos pensar, alguna persona podría pensar que es más o menos lo mismo. ¿Cuáles podrían ser las diferencias principales relacionadas a esto, el mundo de la creatividad y la innovación, la diferencia más saltante? Mira, yo compartiría un acrónimo que es CICE, C-I-C-E. Todo ser humano, sin excepción, tenemos curiosidad. Curiosidad para hacernos preguntas. ¿Por qué llueve? ¿Qué hace que las plantas estén más frescas o menos o más secas, ¿no? La humedad, la radiación solar. Preguntas, la curiosidad. Cuando hemos detectado un problema o una necesidad, por ejemplo, llámese el que sea, empresarial o personal, podemos hacer volar la imaginación. Imaginarnos mundos, soluciones, y cuanto más imaginativas y de altos vuelos sean, más ficción será. Por eso cuando se usa la imaginación en el mundo de la ficción y se convierte en literatura, se llama ciencia ficción. ¿Sí? Pero no olvidemos que la ciencia ficción, si repasamos libros de Arthur C. Clarke o de Asimov de los años 60, 70 y 80, gran parte o muchas cosas de las que entonces eran fantasías, hoy son realidades. O sea que nos hace falta un punto de locura, un punto de inspiración. Curiosidad, imaginación. Yo creo que para estimular la curiosidad y la imaginación no hay que ir a Stanford, no hay que hacer un MBA, no hay que hacer un programa de alta dirección, sencillamente hay que tener voluntad y dotarse de unas ciertas habilidades para estimularlo en otros. Y esa es el +1. Vale. La segunda C es la creatividad. Y aquí es donde aparece la gran diferencia entre creatividad y innovación. La innovación impacta en el EBITDA. La creatividad impacta en las paredes. Exacto. Las llena de post-its
y quedan muy bucólicas y muy coloridas, pero no impacta la creatividad en el EBITDA. Si quieres mejorar tu EBITDA, convierte la creatividad, le añades sudor y a eso se llama experimentación, la última letra. Curiosidad, imaginación, creatividad, experimentación. Espectacular, espectacular, Frank. Y en esa línea también, mira, qué interesante porque también tomabas estos elementos de mejoras incrementales y lo que le llaman la disrupción. ¿Cómo podríamos entender estos dos aspectos? Bueno, ni siquiera entre los llamados gurús se ponen de acuerdo qué es disrupción. Yo me agarro a uno de mis referentes y yo lo que te puedo decir es que es Clayton Christensen, y te puedo decir que todo directivo que yo he conocido aspira a ser innovador disruptivo. Todo. Y de hecho, todo directivo que conozco conocía la expresión piensa en grande, actúa en pequeño. Si ahora combinas las dos expresiones, verás que es tremendamente peligroso, porque lo que hacen muchas personas es pensar en grande, disruptivamente, pero no actúan en pequeño, sino que actúan disruptivamente. Por tanto, Big Bang puede ser un Big Crash. Ojito. Por eso, en la innovación se piensa en grande, se puede llegar a pensar en disruptivo, aunque no es lo normal, no es fácil pensar en disruptivo porque es pensar en universos que no existen. Y a mí me cuesta pensar en cosas que no existen. Sin embargo, no me cuesta tanto imaginar cómo mejorar lo que existe. Entonces, ahí yo podría hacer una innovación radical o, si es menor, es incremental. Entonces, yo me atrevería a afirmar la siguiente secuencia. Innovación radical es innovación disruptiva es una innovación radical que transformó el modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, Internet es una innovación disruptiva. La electricidad es una innovación disruptiva. ¿Sí? Pero si empezamos a enumerar, veréis que no hay tantas. Así que, señores directivos y aquellos que me escuchen, está muy bien en soñar en disrupción, pero ojo que es muy caro el intento. El intento. Desde luego, si lo logran, pasan a la historia. Ahora, hablando de eso, qué interesante, Fran, porque hablando de eso, claro, yo me pongo a recordar un poco y retrocediendo algunas décadas a Edward M. Deming, ¿no es cierto? El método Deming justamente a nivel del tema relacionado a la productividad con la mejora continua, ¿no? Y si esto puede ser válido para hablar de mejoras incrementales. Y por otro lado, se me ocurre también, se me viene a la memoria este libro de Chan Kim, creo que es de la estrategia de Océano Azul, ¿no? En donde algunos capítulos habla justamente de estas mejoras disruptivas, ¿no? También incrementales, pero por supuesto disruptivas. A ver, si el título de un libro es tremendamente provocador, seguramente vende más. Pero, a ver, el tema de mejora continua, innovación incremental, innovación radical e innovación disruptiva, si me permites, todos la vivimos en nuestras casas, sí, en alguna ocasión. Cuando tenemos un hijo, aspiramos a que sea lo que sea, soñamos, pensamos en grande. Y ahí estamos apuntando a una disrupción, a una radicalidad, ¿sí? Pero el niño crece por mejora continua, ¿eh? Todos los días crece un medio milímetro. Tanto es así que de pronto te viene tu hijo y te dice un día, papá, ya no me llames Carlitos. Y digo, caramba, ¿cómo le ha cambiado la voz? Porque no te has dado ni cuenta. Sin embargo, los abuelitos que los ven de tanto en tanto que dicen, caramba, ¿cómo ha cambiado? El mismo hecho, que es la mejora continua, vista espaciadamente en un eje temporal, sería una innovación incremental o incluso radical. Cuando analizas las innovaciones a lo largo de la historia, hay milestones, sin duda. Presentar el iPhone en el 2007 fue un milestone de la telefonía móvil. Se presentó un smartphone, pero no nacieron los smartphones en el 2007. Exacto. En el 2007, menos un día, teníamos el Nokia Communicator y muchos otros que también pretendían y aspiraban.
por supuesto. Del iPhone 1, menos de un 10% de los elementos, de los componentes, no estaban en alguna estantería de alguna tienda de electrónica. La pantalla táctil estaba, el micrófono estaba, la cámara estaba, todos estaban. Lo que tuvo la magia es de ensamblarlo y crear un ecosistema de simplicidad de uso. Exacto. Así que cuando pensamos en disrupciones, buscamos héroes y buscamos el momento mágico del evento que lo presenta, pero para llegar a ese momento, siempre alguien que disrupta o innova radicalmente se apoya en los hombros de otros innovadores previos, siempre y sin excepción. Bueno, ahí tenemos ejemplos muy potentes de temas de innovación que no han sido los primeros. Google mismo no fue el primero y sin embargo ahora es el líder y no golpeó primero, digamos, el mercado, ¿no? Pero mejoró los algoritmos y obviamente en función a eso, a un algoritmo muy potente, pues empezó a tener esa ventaja que lo ha diferenciado, ¿no? Sí, de hecho, es lo que llamo la magia de la simplicidad. O sea, el día cero, que no existía Google, porque habrá personas que nos estén acompañando que piensen, no, Google estaba desde el momento que se creó el sistema solar, estaba. Pues no, No. hubo un día que no estaba Google, incluso hubo un tiempo que no había internet y que los teléfonos tenían diales. Vuelvo para atrás. La cuestión es, el día que aparece Google, muchas personas lo dejamos de lado. Yo fui uno de los que cuando descubrí Google lo dejé al lado porque no podía ser tan simple y bueno. Exacto. Todos los anteriores, Yahoo and Company, tenían la pantalla repleta y tú tenías que ver dónde vas con tu puntero para teclear lo que querías buscar, etc. Y Google era una pantalla, y sigue siendo, blanca, y el cursor cuando estás conectado ya está donde no tienes que ir con el pointer, puedes teclear. Es la esencia de la simplicidad. Siempre que usted innove, procure que sea además una solución simple. Si no, ya sabe por dónde le va a adelantar su competidor. Espectacular. Espectacular, Frank. Y ciertamente cuando comentas esto de la innovación, me recuerdo estos famosos, esos tres skills, digamos, de la innovación que tienen que darse para considerarse como tal, ¿no? Es decir, satisfacer una necesidad, ¿no es cierto? O solucionar algún problema del mercado, de un cliente en general, esa es una. Segundo, lo que es que sea, pues, económicamente factible y técnicamente viable, digamos, ¿no? Si no, pues, si no se dan una de esas, no podría terminar considerándose como innovación. Imagínate un producto o un servicio, como quieras considerarlo, en donde resuelve un problema, ¿no? Soluciona algo, pero económicamente no es viable y técnicamente no es factible. O puede ser viable económicamente a nivel de inversión, a nivel de retorno, pero técnicamente, operativamente hablando, no resulta. Entonces, por eso es que se consideran estos tres skills, ¿no es cierto?, para ser asumido como innovación. ¿Qué piensas de eso? Mira, es un excelente, una excelente reflexión y yo prometo a la audiencia que no estaba preparado, o sea que así que te lo agradezco. Mira, lo que voy a decir no tiene ciencia detrás, pero sí tiene experiencia. En mi experiencia en 17 años, lo que diferencia a una cultura de la innovación de una cultura que subcontrata la innovación es el desperdicio que deja. Una cultura de la innovación maneja los procesos de innovación como si fueran cerdos. Se aprovecha todo. Y cuando se llega a un milestone, a un punto crítico en el cual nos falta la tecnología o todavía el mercado no está receptivo o se guarda en la nevera o en el congelador. Y se le pone una etiqueta de descongelar cuando la tecnología haya llegado a este punto. Exacto. Pero cuando tú subcontratas la innovación, el desperdicio es muy grande porque se va por un propósito, a un para qué muy concreto. Y entonces no pierdes el tiempo almacenando, porque cuando tengas que volver a innovar, volverás a arrancar el proceso desde el principio.
El gran dilema que tienen muchas culturas es que no tienen paciencia para aguantar el proceso de cambio cultural. Los ciclos de management actuales son demasiado cortos para que la cultura esté en una de las prioridades, como una de las prioridades para un directivo, un CEO en una organización, porque la presión es demasiado grande sobre el resultado. Entonces van a la segunda variante, que es la subcontratación, al impulso, confundiendo muchas veces invención con innovación. Espectacular, Fran, espectacular. La verdad que estoy disfrutando de esta conversación porque es un lujo tenerte en el equipo de asociados de Wet & Co. Y porque nuestra misión, pues básicamente es eso, es compartir valor, es poder poner en la mesa pues toda la experiencia, los kilómetros que nos han permitido poder ahora compartir con el mundo, pues desde el mundo del management y del liderazgo, este tema apasionante de la innovación. Ahora, interesante, Fran, porque el título del tema de hoy es cultura de innovación, no solamente innovación. ¿A qué te refieres con esto, Fran, de la cultura de innovación? Mira, una cultura, una organización, como he comentado anteriormente, toda organización, todo colectivo, nosotros en Wet & Co tenemos una cultura, que es la suma de nuestras perspectivas. Cualquier organización, cualquier colectivo tiene una cultura. Entonces, como comentaba, si yo pago a todos los empleados por vender muchos bolígrafos, pues es una cultura orientada a la venta y como mucho a la mejora, si es que además fomento que la gente aporte ideas de mejora. Pero si cuando me vienen con ideas de mejora les digo, a ti no te pago para que pienses, ya está clara de qué va la cultura. ¿Sí? Entonces, por eso digo que según cómo los líderes estructuren los sistemas de compensación, las políticas retributivas, el cómo se contrata, etcétera, determina una cultura y una cultura determina el outcome. Y no es ni bueno ni malo. Sencillamente sean ustedes conscientes de que toda su cultura está orientada a la eficiencia y no a la innovación, porque la innovación es eficaz, pero no eficiente. ¿Sí? Entonces, la cultura de la innovación es aquella en la cual hay una dualidad mental en la cultura, en la cual, igual que nosotros tenemos tiempo profesional y tiempo de ocio, pues hay un tiempo profesional orientado a la eficiencia y la productividad, y ahora podríamos añadir, y un tiempo de ocio, bueno, pues no se trata de, es una metáfora, en el cual las reglas de juego, los mecanismos, los conceptos, métodos y herramientas son diferentes, y ahí lo que toca es construir el futuro. Por tanto, el Consejo de Administración eficiencia la productividad de lo conocido y el Consejo de Exploración se encarga de que lo conocido, antes de que caduque, lo que hoy pagan nuestras nóminas, antes de que caduque, se vea renovado por nuevos productos, procesos o servicios. Entonces, es una cultura donde la innovación tiene su espacio, tiene su tiempo, tiene sus recursos y tiene sus conceptos, métodos y herramientas. Y no se trata de sustituir una u otra. No, 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 no. De hecho, la productividad paga las nóminas tanto de el mundo de la productividad como el mundo de la innovación. La innovación es llenar de nuevos productos y servicios o procesos el ámbito de la productividad, de la ejecución. Súper bueno, Fran, súper bueno. Y eso me anima a poder regresar, a poder, digamos, tomar el hilo de lo que significan las habilidades fundamentales que todo líder, ¿no es cierto?, de la cultura de innovación debería tener. ¿Cuáles son esas primeras habilidades para ir en ese hilo, Fran? Como he comentado, inicialmente enumeramos 54 variables para la cultura y 9 de esas 54 hacían referencia a los líderes, porque si un líder es tartamudo, la cultura será tartamuda. Por mucho que los eslóganes sean los que sean. Tartamudo, tartamudez. Magia, mágicos. ¿Sí? Entonces, la primera de las habilidades, la primera de todas, es que han de ser impulsores. La innovación no es delegable. No pueden cartelizar de que nuestro futuro depende de ti, pero yo no le dedico tiempo como CEO porque tengo otras cosas que hacer. No, no, no. Pero curiosamente,
el que los líderes han de ser impulsores es quizás lo que mejor les sale per natura, porque es lo que está en el nexo, en el mundo más racional, ¿no? Que es el estímulo, el arengar, el planificar, el compartir una visión. Incluso algunas organizaciones, afortunadamente, cada vez más hablan de y lanzan y construyen propósito, ¿sí? A propósito, que es mucho más que el caduco visión, misión y valores. Entonces, lo primero de todo es que han de ser impulsores. La cultura, no la de la innovación, en general la cultura, incluyendo también la de la innovación, no es delegable. ¿Sí? No se puede delegar a nadie. Han de ser todos los líderes, incluido el presidente del Consejo de Administración. La segunda es, salvo en algunas excepciones, que son startups que ya nacieron chiquitas y que han ido creciendo manteniendo esa cultura exploratoria innata con la cual nacieron, la mayoría de las organizaciones, el personal, los equipos, los colaboradores, los empleados, están entrenados para hacer lo que se les dice, pero no para proponer qué se podría hacer. Bueno. Entonces, los líderes tienen que tener una función, yo te diría, no es esquizofrenia, porque hay que hacerlo bien, pero que es de retar y dar apoyo. Tienen que estar en el yin-yang, tienen que retar a que salgan de la zona de confort y se atrevan a proponer. Julio, la única diferencia entre una idea genial y una idea loca es que se probó una idea loca que tuvo éxito. Así que un líder tiene que retar a la gente a que las ideas sean lo más locas posibles, porque ideas locas no matan a nadie. Lo que matan son las acciones locas. Y ahí está el pensar en grande, actuar en pequeño. Por tanto, lo siguiente que les pediría a los líderes es que sepan retar, pero al mismo tiempo dar soporte y acompañar cuando haya tropiezos, porque la innovación no es ciencia exacta. Ahora, eso, digamos, en el mundo de la empresa es todo un desafío, ¿no? Porque sabemos muy bien, Frank, que muchas veces uno de las grandes tareas de los ejecutivos de las compañías, de los CEOs, pasa por esa capacidad de poder desarrollar la mayor autonomía posible en sus equipos también. Es decir, a veces uno se carga, ¿no? de una mochila tan grande que piensa que nadie lo puede hacer como uno, ¿no? A veces llega uno en un sitial, digamos, en este desarrollo de carrera profesional, en donde pasa, y no hablo de líderes, sino hablo de ejecutivos, por eso no he dicho líder, he dicho un ejecutivo, ¿cierto? O un CEO de una compañía que nos puede estar viendo en este momento, cuyo gran desafío o reto precisamente pasa por esta dinámica, digamos que tú hablas de retar y dar apoyo, ¿no? Que no es tan fácil en la práctica, ¿no? No, de hecho, Julio, todos los datos, como decía el malogrado también, desafortunadamente, malogrado Clayton Christensen, a mí me fascinó una vez que estuve con él, tuve la oportunidad de estar con él y que no estaba yo solo, estábamos muchos más, pero que él compartió. Dijo una obviedad, una perogrullada de tomar Prozac después de decirlo. Pero cuando reflexionas, lo que te has de tomar es una copa de vino. El insight es, todos los datos que tenemos, todos, sin excepción, son del pasado. Del futuro no tenemos ningún dato. Así que igual soy el mejor ejecutivo ejecutando tareas del mundo conocido, pero del futuro tengo la misma idea y es el mismo punto de partida que tú. Qué buena. Así que lo mejor que podemos hacer es no tener respuestas, porque las respuestas normalmente se basan en datos. Y sobre el futuro no tenemos ninguno. Así que lo mejor de todo es estimular esa curiosidad para que salgan las mejores preguntas. Porque si yo tengo martillo, busco clavos. Pero si no sé en el futuro cómo se armarán los muebles,
¿por qué no pensar que no existen los martillos y los clavos y nos imaginamos de qué manera lo haríamos si no tuviéramos esas herramientas? Así que estimular a la gente a que imaginen mundos inexistentes es uno de los grandes retos. Y para eso tenemos una herramienta que es absolutamente mágica, las preguntas abiertas. Pero parece que los ejecutivos, cuando preguntamos de manera abierta, ¿tú qué harías, por ejemplo? Igual tenemos una sensación de que estamos descendiendo en la escalafón jerárquico del prestigio. Y creo que hoy conversaba con una persona que me ha parecido sumamente interesante y enriquecedora la conversación, una persona de Valencia, que la he conocido hoy, que juntos hemos combinado que yo soy ignorante en el 99% de las cosas. Imagínate que esa persona o tú aceptaras ese mismo paradigma, pero conversáramos y descubriéramos que ese 1% en el que tú eres sabio y ese otro 1% en el cual yo soy sabio son complementarios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Tú crees que un colaborador mío, si yo le hago esas preguntas abiertas y él descubre que es complementario conmigo y juntos construimos un paradigma y experimentamos e innovamos, va a pensar que yo soy idiota o que soy menos? Lo siento mucho, pero la verdad es que la cultura de la innovación se basa en la exploración. Y por eso las reglas de juego no sirven las mismas que para la explotación. Son otras diferentes. Increíble, Fran, porque claro, hoy tenemos en el mundo de la empresa ya un 40% de presencia de, yo no hablo de generaciones, sino de mentalidades millennials, ¿no? Es decir, esa mentalidad generacional en todo caso, en donde, y ya ocupando posiciones gerenciales, directivas, en donde ciertamente el mayor estímulo que pueden recibir es darle un propósito, ¿no? Que tengan un propósito, un sentido de contribución, ¿no? Y un sentido de contribución trascendente incluso, ¿no? No se agota solamente en un sentido de contribución, sino que este mismo debe ser trascendente. Es decir, yo con mi trabajo, ¿en qué estoy contribuyendo con el mundo? Así tal cual, nada menos que eso, ¿no? Y por otro lado también, jóvenes que nos pueden estar viendo también ahora en el programa, muchos jóvenes en donde entienden, por ejemplo, el reverse mentoring, ¿no es cierto? O sea, que el mentoring de vuelta, ¿no es cierto? Como un espacio justamente para poder devolver, ¿no es cierto? Todo aquello que también ellos saben, por ejemplo, a nivel de tecnología, ¿no? Así es. Sí, sin duda. O sea, es que creerte tú un superhéroe de Marvel es ficticio. Y más cuando estamos hablando del futuro. Es que del futuro no tenemos ni idea. Entonces, por eso un líder tiene que inspirar, pero tiene que impulsarlo, tiene que retar para que las personas vivan, experimenten, que no pasa nada proponiendo locuras, ambiciones, ¿por qué no? Porque luego hay que darles apoyo cuando experimenten y practiquen y descubran que... Luego, las culturas ofrecen per natura resistencia no al acto, sino ya desde el momento en que se anuncia. Como el presidente de una corporación anuncia un determinado cambio solo por anunciarlo, por ejemplo, imagínate aquella empresa de bolígrafos a la que mencionaba anteriormente, que el presidente diga, mira, en el futuro he venido de los de Singularity y he venido fascinado porque dicen que, me lo invento yo, no, los de Singularity no les he escuchado decir esa tontería. Dicen otras, pero no esta. Que en 50 años los bolígrafos serán inútiles porque la inteligencia artificial nos sustituirá el modo de escribir. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Toda la empresa estaba orientada a fabricar y vender bolígrafos. La gente se conecta a las plataformas para buscar trabajo. Dicen, aquí ya no hay futuro. Dicen, señores y señoras, solo he anunciado que en 50 años ninguno de nosotros estará aquí, pero la inteligencia artificial sustituirá nuestro futuro, nuestro presente. Dicho todo esto, ojo porque las culturas reaccionan, ofrecen resistencias desde el momento del anuncio. Por eso yo a eso de piensa en grande, actúa en pequeño, le añado comunica en lluvia fina. Qué bueno. Muy discretamente.
Qué Y, bueno. por tanto, los líderes tienen que actuar de influencers, internos influencers, para desbloquear esas situaciones que Vale. se van a dar de resistencia hacia el cambio, ¿no? Luego, tienen que ser muy adaptables. Estadísticamente, de InnoSight, de Clayton Christensen, 3 de cada 4 experimentos no dan el resultado que esperaban. Y 9 de cada 10 dólares de la innovación se generan en sitios diferentes donde inicialmente apuntaban. O sea, hay que ser tremendamente flexible, porque cuando caminas en el futuro, vas descubriendo y tienes que ir cambiando tu hoja de ruta. Bueno, y lo hemos vivido con la pandemia. Total. La capacidad de adaptarnos, ¿no? Totalmente, y todo el tiempo, ¿no? Y por tanto han de ser además tenaces, que es aquí donde yo veo el mayor déficit que he percibido yo a lo largo de estos 17 años, y es que se percibe como la innovación o la cultura de innovación como en Matrix, lo de las 2 píldoras, ¿cuál tomas, la verde o la roja? ¿No? Pues, y creen que es instantáneo. Pues lo siento, pero las culturas son lentas en sus procesos y hay que ser tenaz. Vale. Frank, acá hay una pregunta de las personas que nos van acompañando. Bienvenido Guillermo Ponce de León. Bueno, la idea es poder darle voz a las ideas. Y Guillermo dice, hoy en día muchas organizaciones relacionan innovación con edad, No, por lo no. cual relegan en sus organizaciones a personas por encima de 40 años. ¿Qué opinan? Guillermo, te agradezco también la pregunta. Yo tengo 62. Y te puedo, y ahora sí que te lo doy con datos. Nosotros tenemos un diagnóstico que se llama InnoQuotient, en el cual una organización invita a sus colaboradores a que hagan el diagnóstico, participen, contesten las 54 preguntas y les decimos el análisis clínico y detallado de su cultura. Eso que acabas de compartir es absolutamente un prejuicio, es un tópico. Tenemos datos que validan que la edad no es un limitador, que personas con 60 años o con 40 años o con 30 años o con 20 años no son ni más ni menos creativos, curiosos, emprendedores, innovadores. Lo que sí que es un limitador es la antigüedad en la organización. 30 años en una misma organización limitan mucho más que 30 años de vida. ¿Sí? Puedo decir. ¿Sí? ¿He contestado, Guillermo? Súper bueno, espectacular. La verdad que es súper rico eso porque definitivamente hay un prejuicio, Fran, y se Sí. piensa mucho que depende de la edad que tengas y No. eso ni de cerca, ¿no? Ni de cerca realmente a lo que vamos viendo. Sonia Zavala está también acompañándonos. Sonia, bienvenida. Dice, porque necesitamos preparar el terreno. A ver si lo ha puesto en pregunta, porque necesitamos preparar el terreno, porque tenemos jóvenes con 4 años en el mismo puesto y siendo jóvenes se adaptan a una cultura antigua y ahí toca transformarlos, dice. Bueno, las personas nos adaptamos al medio mejor que transformar a las personas para que transformen el medio. O sea, nosotros tenemos los líderes que ser los... o sea, el cambio cultural, lo he comentado anteriormente, no se puede delegar. No se puede decir, es que no me entienden cuando hablo. Bueno, pues a lo mejor es que no te comunicas bien. Exacto. Entonces, los líderes tienen que tener muy claro qué tipo de cultura quieren. En realidad, yo les animo a que definan qué propósito quieren para la organización. Lo segundo es, bueno, qué camino van a generar, utilizar, cómo van a medir que están cumpliendo eso y luego qué cultura hace falta para el propósito y para esos KPIs, ¿no? Y en base a eso pueden trabajar, porque cada cultura requiere de un estilo de liderazgo adaptado con habilidades algo diferentes. Yo he enumerado hasta el momento 6. Las 3 que me quedan sería que una vez los líderes pues, se adaptan a las circunstancias que están bien y son perseverantes en dar tiempo a que el barco de la cultura vaya girando, vaya cambiando de rumbo, lo que tienen que hacer es inspirar a la gente. Pero tienen que inspirarlos, por favor, no arengándoles con el tambor del ritmo, pum, 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 o como en las películas americanas, aquello de todo irá bien. No, 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 no. Inspirándoles, sobre todo, siendo modelo. No se puede pedir a la gente que se manche
las manos de barro para hacer un cántaro, un jarrón, si no sabemos cómo gira el molino y no sabemos cómo se moldean las cosas? Los líderes tienen que entrenar. Eso lo decía Steve Jobs en una frase memorable de las muchas que tenía, que decía: los líderes tienen que poder hacer presentaciones de sus productos. Los líderes tienen que saber de qué hablan y tienen que tener galones demostrables de que yo estuve allí. Entonces se puede. Por eso han de inspirar, ser modelo y han de entrenar a otros. Y el último es que han de ser auténticos. Porque si uno no es coherente entre lo que piensa, dice, hace y siente, se nota. Y si se nota, todos los demás suenan huecos. Por eso hay que empezar por: ¿estás convencido de lo que estás diciendo? Sí. ¿Lo vives? Sí. ¿Lo sientes? Sí. Entonces vamos a ver cómo lo impulsamos, cómo retamos, cómo damos apoyo, cómo influenciamos, cómo nos adaptamos y todos los demás. Espectacular, Frank. Cierto lo que dices con respecto a la autenticidad, ¿no? Un líder auténtico es aquel que piensa, dice, hace. Sobre todo este último elemento, ¿no? Ese elemento de la coherencia, ¿no? De ser consistente, digamos, justamente con lo que uno piensa, con lo que uno siente, con lo que uno dice y por supuesto hace, ¿no? Qué mejor elemento para asociarlo al liderazgo que esa ejemplaridad, ¿no? Como estilo de liderazgo, ¿no? La ejemplaridad como estilo de liderazgo, pues es tan poderoso y sobre todo en situaciones como las actuales que estamos viviendo. En el mundo de hoy, este estilo de liderazgo, de ejemplaridad, definitivamente es un elemento que es una voz potente para un equipo que está como mirando al líder y diciendo hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Vive incertidumbre, ¿no es cierto? Y la incertidumbre es permanente, ¿no? No saben qué será mañana, qué va a pasar. Y encima, Fran, y voy a provocarte con esto, y encima hablamos de innovación, con tantas cosas que tenemos que hacer, Fran, innovar, eso toma tiempo. Imagínate, estamos por atender tantas cosas en el día a día que hay espacio para eso. Bueno, no. Si no innovan, puedo predecir su futuro. Volvemos a la primera frase del inicio. Si su velocidad de cambio en su propuesta de valor, sus productos, sus servicios, no es igual o superior a los cambios que se están dando o que se dan continuamente, podemos predecir su futuro. Si a eso les da vértigo llamarlo innovación, no lo llamen innovación, llámenle Juanito, pero háganlo. Exploren los cambios, detecten las tendencias, mírense hacia adentro, no en base a lo que hacen, sino cuáles son sus talentos. O sea, ustedes no fabrican camisas, dominan el arte de coser. Permítame esa reformulación simple. Es un ejemplo que me ha nacido sobre la marcha y puede ser muy básico. Pero a veces pensar, no, es que yo vendo camisas, yo fabrico camisas. No, tú coses. Y podrías coser paracaídas, y podrías coser mascarillas, y podrías coser otras cosas. Así que o uno observa con un ojo el cambio y piensa qué puedo hacer, y con el otro mira qué es lo que yo tengo hoy, con esto pago las facturas de hoy. O si los dos ojos miran a un sitio, pues estará inventando la rueda permanentemente y eso no es rentable, y lo otro en algún momento caducará. Vale, Frank, vale. Quisiera tocar un tema interesante para ir cerrando un poco la idea, relacionado a herramientas que se usan hoy, herramientas metodológicas me refiero, que se usan hoy. Por ejemplo, al design thinking, ¿no? Pensamiento de diseño por un lado, ¿no es cierto? Las metodologías ágiles. ¿Cómo se relaciona estas metodologías, estas herramientas que se usan actualmente y que han cobrado cierto protagonismo en el mundo de hoy relacionado justamente a una cultura de innovación? Sí. No, discúlpame. Están relacionados con la innovación, pero no con la cultura.
Correcto, correcto, con innovación. Bueno, buen comienzo, claro que sí. Es que a las personas nos fascinan los mantras, nos generan un placebo inmenso. Y pensamos que es la solución a la solución a todo, ¿no? Estoy certificado en Design Thinking, ya, pero tú sigues utilizando el mismo mindset de antes de ayer. ¿Qué ha cambiado en tu modo de ver el mundo? Entonces, ojo, porque existen cursos de creatividad, existen cursos de innovación, de técnicas meta sofisticadas de la innovación, pero no existen cursos de ser buena persona. Si alguien es mala persona, generará una mala cultura y no generará innovación. Y para eso no hay antídotos. No hay cursos para ser mala persona. Si tú eres buena persona, ¿tú crees que a Ed Catmull, uno de los fundadores de Pixar, uno de los paradigmas del liderazgo de culturas de la innovación, si lo hiciéramos un MBA de 6, 12 meses para ser mala persona y mal directivo o un gerente vertical, jerárquico, lo conseguiríamos? No, porque nació así. ¿Se puede entrenar? Se puede entrenar. ¿Se puede modificar? Se puede modificar. Pero primero estimulen, practiquen generar mejoras continuas con sus equipos, estimulando la curiosidad, la imaginación y la creatividad. Y con eso verán milagros. Luego ya sofisticaremos. No se compren la Thermomix si no saben batir un huevo. Muy buena, Fran. Bueno, acá a Yuli dice, el líder auténtico, coherente y siendo ejemplo y modelo, dice Yuli. Acá está Luis Huete, fundador de Huete & Co, que dice, Fran, qué buen speaker eres. Luis Macías, excelente, inspiradora charla, Fran, dice Luis Macías, un abrazo para Luis que nos va acompañando. Y acá tenemos también a María José Mochón, que dice, buenas tardes, gracias por esta valiosa exposición. Bueno, es un lujo tener a Fran como asociado de Hueteco en este espacio de aprendizaje. Y dice María José, ¿alguna sugerencia de lectura de publicación o libro para profundizar en este tema de la cultura e innovación? Mira, María José, podría hacer la respuesta fácil, que es decir, Innovación 2.0 es un libro mágico al respecto, porque yo soy el autor junto con Jay, pero te he de decir que para mí el mejor libro de liderazgo y de culturas para la innovación, porque habla de una empresa innovadora, se llama Creatividad S.A. y el autor es Ed Catmull, al que acabo de mencionar, que es uno de los fundadores de Pixar. Es un libro que lo que intenta narrar la historia de Pixar, pero te da toda la información sobre qué debería hacer yo o cómo debería ser una empresa. Es un libro muy mágico. Si, por supuesto, te interesa concretar y conocer más a cualquiera de los que nos escuchan sobre el modelo exacto en el cual nosotros nos basamos, Jay y yo, obviamente, Innovación 2.0 y autenticidad son nuestros pilares. Vale, justo me quitaste la palabra en la boca. Iba a recomendar Autenticidad de Fran Chuan, por supuesto, un libro espectacular que bien vale la pena leerlo. Pero eso solo si queréis conocer, bueno, los pilares en los que nos basamos. Y luego hay un libro que me parece también mítico, que es de Clayton Christensen, que es el dilema del innovador, el Innovator's Dilemma. Es un libro absolutamente impactante. Yo lo he leído no sé cuántas veces y siempre es un libro diferente, siempre aprendes. Pero podríamos estar hablando horas y horas, así que María José o cualquiera que tenga una curiosidad sobre libros, yo soy un poco aburrido, solo leo libros sobre estos temas, así que por LinkedIn o por mail o por WhatsApp me enviáis un mensaje y os digo el siguiente. Ahí justo nos agradece María José a estos datos que le estamos compartiendo. Y gracias, bueno, Fran, conclusiones. Vamos con las conclusiones. Nos hemos tomado 53 minutos de este directo. La verdad que pues pido cuando uno disfruta como lo estoy haciendo yo, la verdad que esto es una delicia, Fran, y un lujo, realmente. Pues muchas gracias. ¿Qué conclusiones podemos llevarnos de este espacio de aprendizaje, Fran Chuan? Mira, yo lo que le digo a la inmensa mayoría de los directivos que me hacen una pregunta similar, ¿por dónde comenzamos? ¿No? Lo primero es que conozcan su cultura, lo primero es diagnosticarla con InnoQuotient o con cualquier herramienta, pero conózcanla. Las culturas son el primer acelerador y el primer asesino de cualquier cambio. Eso lo dijo Peter Drucker hace muchos años, que la cultura se come la estrategia para desayunar, pero en realidad se come la cultura cualquier cambio. Así que lo que diría es, empiecen por conocer su cultura. Lo siguiente es, una vez conozcan la cultura,
hagan un breve ejercicio muy simple y es imagínense que en 3 o 5 años están cerrando su empresa. ¿Qué les ha matado? Y enumeren esa lista. Pues esas son las malas noticias. La buena es que les falta 3 o 5 años para que eso ocurra. Ahora estimulen la curiosidad. Exacto. La curiosidad, la imaginación y la creatividad de todos sus empleados. No creen desde el principio un comité de innovación. Por favor, si crean un comité de innovación o un departamento de innovación, toda la organización, cuando haya que innovar, se girará para esa puerta y dirán, ¿qué hacemos? Y lo que hay que hacer es estimular a la gente, ¿qué hacemos? Para que nos cuente cada uno de ellos qué harían ellos. Y de cuando todos los tengan frentes, los ¿no? resultados, de todas las áreas y espacios de la empresa, ¿no? claro, y cuando tengan una lista de cosas que les pueden matar y cosas que podríamos hacer para que no nos mate, empiecen por lo más simple. Bajen la ambición, empiecen, olvídense de lo que aprendieron en las escuelas de negocio, de que a igualdad de recursos maximiza el resultado. No, porque estás maximizando el riesgo. 3 de cada 4 experimentos no dan el resultado que esperabas. Así que elijan el experimento, la acción más simple, porque no hay nada que motive más a seguir que el éxito. Y no hay nada que convierta más a los escépticos que el éxito. Porque un gran acelerador del cambio cultural se llama envidia. Y podría estar horas, pero no quiero estarlo. Magnífico, magnífico, Fran. Yo no quiero dejar pasar este comentario de Cristina. Fran, me ha dado muchas luces la diferencia entre design thinking, dice la metodología ágil y cultura de la innovación. Muchas gracias. Pues Luis Macías, hay una pregunta de Luis, yo no quiero dejarla de verdad en el tintero, como se dice, Fran. ¿Cómo poner en práctica las habilidades que nos han descrito y no desfallecer en el camino? Qué bueno. Bueno, primero, Cristina, eso que te he dado muchas luces, luego me las compartes. Yo no sé qué luces te he dado, pero me encantará conocerlas. Luis, creo que yo he mencionado una cosa que hace desfallecer es la ambición. La ambición choca con los egos y tenemos un serio problema empresarial muchas veces que son los egos. Entonces, lo que yo tuve la oportunidad de estar en un foro con un corredor de estos de ultrafondo, ¿sabes? De esos que corren carreras se llama Kilian Jornet, que corre y gana, es campeón del mundo de carreras de 200, 500 kilómetros, barbaridades. Y le decían, ¿cómo aguantas mentalmente? Dice, porque yo nunca corro 100 o 200 kilómetros. Yo corro 5 kilómetros y cuando llego a los 5 kilómetros corro otros 5 kilómetros y así hasta que de pronto veo una línea que dicen, has llegado y pues ya está. Exacto. Así que lo que hace desfallecer muchísimo en el camino es que las ambiciones cuesta mucho tiempo alcanzarlas y en la innovación, ojito, porque ambicionar mucho en el mundo de la innovación es adentrarse en habitaciones que están a ciegas. Y te puedes ir dando con todos los muebles que estén dentro, porque no ves nada. Así que pasito a pasito. No sé si Frank, Luis... Frank, y esta me asalta la curiosidad porque puede ser una pregunta de mucha gente. ¿La innovación es solo para los grandes? Es decir, para las grandes empresas, Frank Chuan. Al revés, las culturas de los grandes son las que tienen más problemas para innovar. Exacto. Porque tienen mayores inercias. Por eso, y eso lo comentaba una asociada, una amiga nuestra, Susana, el otro día, ¿no? Sí. Que con los merchant acquisitions, que la ratio de éxito en una fusión, un gorila compra un mono porque ve que el mono es muy ágil y le puede morder la pierna. Y exacto, compra el mono y ¿qué hace? No sabe qué hacer con ello. La cultura del gorila asfixia al mono. ¿Y qué hace el mono que ha sido comprado? Con la plata que recibió, crea otro mono. Exacto. Por tanto, por eso uno de los grandes logros de Jack Welch fue trocear General Electric. Tal cual. Porque cuando fragmentas la complejidad, igual estás generando algo de simplicidad. Y la simplicidad siempre es más manejable que la complejidad. Espectacular. Como tú bien dices, podríamos quedarnos de verdad charlando mucho más tiempo. Y Fran Chuan, un honor de verdad poder compartir contigo este espacio y gracias por poder darnos esas luces sobre el mundo de la innovación, de la cultura de la innovación, como muy bien las has compartido hoy, Fran.
Pues yo os agradezco este espacio y como decía Groucho Marx, yo debería haber dicho que no porque decía Groucho Marx que nunca seré socio de un club que me admita como miembro. Entonces, pero aquí me admitisteis y ahora tenéis un problema porque no me pienso ir. Se está muy bien acompañado. Un lujo estar en Wet & Co. Muchísimas gracias y estoy a vuestra entera disposición para profundizar en aquellos temas particulares que os puedan ser de interés. Muchas gracias, Franchuan. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Abrazo para ti, gran amigo. Bueno, fue Franchuan. La verdad que ha sido un espacio de aprendizaje fenomenal y espero que hayas tomado nota de algunas luces que Fran nos ha compartido esta tarde por acá, por Europa y aún todavía creo que de mañana por el lado de las Américas. Mi nombre es Julio Herrera y este es el The Voice of Wet & Co. Y es un espacio para poder seguir creciendo en humanidad y como las mejores personas profesionales que podamos aspirar a ser. Un abrazo enorme y los esperamos pues en el próximo directo, en unos 15 días aproximadamente, con otro invitado de lujo. Que estén muy bien. Conversemos.